Bueno, es hora de continuar con nuestro estudio el día de hoy sobre el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis. Y este, si no recuerdo más, es el capítulo número 7 de nuestra serie de estudios. Empezamos con una introducción, ese es el número 1, y luego nos fuimos estudiando cada una de las iglesias hasta este momento. Vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Y es muy interesante. Estamos viendo una de las iglesias más complicadas y más oscuras, la iglesia de Sardis, que pocas cosas podían rescatarse. Realmente hubo casi cero aplausos de Dios, cero reconocimientos de Cristo a la iglesia. Y las promesas estaban enfocadas a que pues tu mayor promesa es que vas a estar en el cielo si lo logras, si logras vencer, vas a estar conmigo, y esa es la promesa que se le hace. A otros se les hacía promesas de premios, de algo más profundo, más lindo, pero a la iglesia de Filadelfia, perdón, de la iglesia de Sardis, le dice, si vences vas a ser vestido por vestiduras blancas y no borraré tu nombre del libro de la vida. Estuvimos hablando mucho sobre esa parte. Pero ahora vamos a ver el lado opuesto de las cosas, porque en las cartas hay dos iglesias a las que no se les recriminan casi nada o nada, por decirlo de una forma, y Filadelfia es una de ellas. Es una iglesia que se va al lado opuesto. Si estamos hablando de Sardis como el lado oscuro, hablamos de Filadelfia como el lado opuesto de la historia. Y vamos a estudiarla. A mí me parece interesante aprender de Filadelfia y vamos a verlo en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo número 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a hacer una pequeña oración para poner en manos de Dios el estudio de este día. Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde porque hemos llegado hasta este punto y hemos visto tu favor y tu misericordia y hemos sido nutridos por la doctrina de tu palabra. Gracias, Señor, por todo esto y porque las personas pueden adquirir a través de este medio la información que necesitan para poder tomar decisiones importantes sobre la vida, la clase de vida, la clase de fe, la clase de doctrina que podemos llevar. Gracias por todo esto, lo ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas a todos los que escuchan en cualquier otro momento en que van a escuchar este estudio. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien. Vamos a platicar un poco sobre esta iglesia y vamos a platicar sobre algunos antecedentes históricos de esta iglesia. La verdad de las cosas es que actualmente en Filadelfia existe una ciudad, un asentamiento que se puso ahí. Filadelfia, como la conocemos en la Biblia, fue destruida hace muchos años. Fue destruida hace muchos años, pero tenemos un asentamiento que se llama Alesheir, algo así, no soy muy bueno en pronunciarlo, Alesheir, algo así se llama, pero lo que es Filadelfia fue fundada hace muchos años, fue fundada en el 190 por ahí antes de Cristo, y fue fundada por un hombre que iba conquistando lugares tras lugares, y era su nombre, era Eumenes II. Él era de Pérgamo, de una de las ciudades que ya estudiamos anteriormente. Y este hombre, cuando conquista esta ciudad que estaba estratégicamente puesta en un lugar entre ciertas montañas que hacían que la única forma en la que uno pudiera acceder a ese lugar era a través de un hueco que había entre las montañas, un paso entre dos montañas, y la gente le llamaba la puerta a esa abertura que había por donde la gente podía entrar. Entonces, una de las cosas interesantes es que este hombre le hace este Eumenes, le hace un regalo a su hermano, a su hermano, le regala la ciudad prácticamente, la pone en sus manos, y es un hombre que después se encargó, algunos dicen que él fue el que la fundó, que fue Átalo II, y después le llamaron a él Filadelfo, que significa amor entre hermanos, un amor fraternal, un amor de hermanos por el acto que había hecho su hermano al darle la ciudad a él para que él la reinara, se le llamó Filadelfia la ciudad, porque significa eso, ese amor de hermano, un amor entre un hermano a otro, un hermano sanguíneo. Entonces, esta es la historia que tiene esa fundación de esa ciudad.
En la Biblia a veces se le detecta como Decápolis, a veces usted va a leer en la Biblia Decápolis y esa es la misma ciudad de Filadelfia. Se le llamaba la pequeña Atenas porque estaba muy adornada conforme a la arquitectura griega, a la arquitectura que había en Atenas. Era una ciudad bastante protegida y bastante interesante. Fue destruida un montón de veces. Una de las ocasiones que conquistaron esa ciudad, se tardaron 11 años en el asedio de la ciudad para conquistarla. Había mucha guerra en eso y se dice que las personas que lograron conquistar ahí después con los cadáveres hicieron una muralla para defenderse porque eran los cuerpos de sus enemigos y los ponían así como una muralla. Es decir, hay mucha historia sobre eso. Actualmente está ahí en la zona de Turquía. La mayoría de las iglesias que hablamos en Apocalipsis se encuentran en la zona de que hoy es Turquía. Pero vamos a analizar por qué la Biblia nos habla de la forma en que nos habla. El Señor Jesús se presenta ante la iglesia de una forma muy particular y muy interesante. Recuerde que nosotros en cada iglesia vamos a ver cuatro partes. Hemos dividido el bosquejo de cada una de las cartas en cuatro puntos principales. Una es la presentación del Señor Jesús, cómo se presenta a la iglesia, cómo es que Él se representa a sí mismo ante la iglesia. Y hemos visto que cada presentación tiene mucho que ver con el análisis que Jesús le hace a la iglesia. Y siempre va a terminar con esa frase que eh, dice esto, la persona, soy fulano de tal, así, 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 y dice las características y dice esto. Y empieza la segunda parte que es el análisis que Jesús le hace a la iglesia y empieza a analizar cosas buenas y cosas malas. Después de eso, hace recomendaciones y advertencias. Las cartas, cuando después de que Jesús hace un análisis de la iglesia, más o menos respeta la misma estructura en todas, como Sardis era un poco diferente, y esta también va a ser un poquito diferente, pero casi siempre la misma estructura se respeta. Hay un análisis donde va a haber cualidades y defectos, y eso le va a llevar a dar recomendaciones y advertencias. ¿Sabes qué? Esto, te recomiendo que hagas esto, te aconsejo que hagas el otro, y ten cuidado con esto y no hagas aquello, y hace un análisis muy profundo. Y el Señor Jesús da una advertencia y una recomendación a cada uno. Y por último, siempre va a terminar con una promesa que va a romper todo el esquema de que solamente es para la iglesia la que le está escribiendo, porque va a decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y eso es porque Jesús está abriendo las promesas para todos los que estamos viviendo de alguna forma las cosas que estas iglesias están viviendo. Porque no puede uno evitar de pronto identificarse con alguna de las iglesias. Todas las personalidades que hay actualmente en las iglesias van a encajar de alguna forma u otra con el aspecto de alguna de las iglesias. Y yo creo que tenemos que identificarnos con alguna. Y vamos a analizar ahora lo que el Señor Jesús le dice específicamente a la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, y así es como se presenta Jesús ante ellos, el santo, el verdadero. Esas son las primeras dos cosas, como Él se presenta, el santo y el verdadero. Una de las cosas que usted tiene que entender, que si usted sigue a Cristo, usted tiene que adoptar el sistema, la forma, la estructura que tiene el Señor Jesús. Cualquier persona que quiera seguir a Cristo tiene que entender que el Señor Jesús siempre le va a llevar a estas dos cosas, la santidad y la verdad, siempre. La santidad tiene que ver con esa exclusividad, esa entrega, es decir, mi vida es para Dios. No la voy a compartir con el pecado, no la voy a compartir para el mundo. Santidad significa apartado para Dios. Entonces, nosotros entendemos que el Señor Jesucristo es santo. De hecho, todas las partes en la Biblia nos enseñan de la santidad de Dios. En el cielo se dice santo, santo, santo constantemente. Es algo que el Señor Jesús maneja siempre desde el principio hasta el final y también a sus ministros. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían una placa de oro en la mitra que usaban que decía santidad a Jehová.
Eso era lo que tenía la placa, santidad a Jehová. Y ellos siempre llevaban esto en su cabeza, recordando que los ministros, los que sirven a Cristo, los que buscan a Dios, siempre tienen que tener en su mente que van directo a un camino de santidad. Y la Biblia dice, será llamado camino de santidad. Y por más torpes que sean, no se perderá el que anda por ese camino. Entonces, nosotros tenemos que entender que si nosotros somos discípulos de Cristo, Él siempre nos va a llevar a estas dos cosas, la santidad y la verdad. Porque el otro aspecto es la verdad. La Biblia nos enseña que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, cualquier creyente en Cristo que use la mentira como una herramienta, está negando la paternidad de Cristo y de Dios, porque Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia nos enseña que Satanás es padre de toda mentira. En este aspecto, no existe la mentira piadosa, la blanca, la amarilla, la beige, la verdecita, la mentira que es para buenos actos. La mentira es la mentira. Y Jesús no comparte esa idea. La persona que creó las leyes o la Constitución de los Estados Unidos entendía muy bien el concepto de la verdad, porque hay muchas formas de mentir. Cuando alguien jura, no, y yo nunca he estado, gracias a Dios, y espero nunca estar en un juzgado en los Estados Unidos, pero lo que se enseña es que las personas hacían que ponían sus manos sobre una Biblia, levantaban su mano derecha y les preguntaban, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Ese es el concepto de la verdad. Es decir, vas a decir lo que es verdadero. Y dice, toda la verdad, es decir, no vas a ocultar una parte de la verdad porque eso también es mentir. Y nada más que la verdad. Es decir, no le vas a agregar porque eso es mentir también. Es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ese es el concepto para que yo entienda qué es lo que yo, cómo me manejo yo. Las mentiras siempre son un recurso que el enemigo usa, pero la Biblia dice que Jesucristo siempre se ha representado como la verdad. Fiel y verdadero es el título que tiene en Apocalipsis, uno de los títulos que tiene Apocalipsis. Él es fiel y es verdadero. Entonces él se presenta ante esta iglesia como el santo y el verdadero. Y todos nosotros que somos seguidores de Cristo, tenemos que entender que Él nos marcó el camino que debemos seguir. Nuestras vidas deben de estar buscando la santidad. La santidad no es un destino, es un camino. No es algo a lo que llegas, es algo en lo que todos los días estás transitando por él. Es un camino, el destino es la presencia de Dios, es el cielo, y el camino que me lleva allá es la santidad, y Cristo es la santidad. Entonces, estas dos formas son las que el Señor se presenta, pero habla de algo bien interesante que a mí me ha apasionado por mucho tiempo cuando habla de esta parte. Dice, el que tiene la llave de David, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando habla de la llave de David, se está refiriendo a una profecía que está escrita en Isaías 22:22. Usted lo puede buscar después o por aquí en algún momento, si va usted a esta grabación, la van a poner por aquí. Isaías 22:22 profetizaba que Cristo iba a tener esta llave de David. La característica de la llave de David es esta, que tiene la soberanía de que cuando él abre algo, nadie lo puede cerrar. No hay nadie que pueda cerrar algo que él abrió. Pero cuando él lo cierra, no hay nadie que lo pueda abrir. Nadie en el universo, ninguna persona, nadie. Nadie puede abrir lo que él cerró y nadie puede cerrar lo que él abrió. Mucho me he preguntado por qué le llaman la llave de David. Nosotros sabemos del personaje de David, aquel pastorcito que cuando era joven mató a Goliat, fue ungido como rey y fue prosperado en todo lo que hacía y llegó a ser el rey más amado de Israel, tanto que llegó a ser la medida de los reyes. Decían, este sí anduvo en el camino de David, este no anduvo en el camino de David. Era la regla para poder decir si había sido un buen rey o no, si había sido un rey que buscaba a Dios o un rey que no estaba buscando a Dios. Pero ¿por qué le llama la llave de David? Yo lo que he entendido cuando leo la historia de David y toda su historia, que es súper interesante, toda la historia de David desde que
desde que era un niño hasta que fue un anciano, lo vemos en sus altas y en sus bajas. No fue un hombre perfecto, fue un hombre que se equivocó y se equivocó en grande, o sea, hizo pecados muy delicados. Pero sí entiendo que David fue un hombre, le llamaban conforme al corazón de Dios. No quiere decir que él tuviera el corazón de Dios, sino que él actuaba como Dios esperaba que un hombre actúe. Es decir, no era perfecto, pero aun cuando se equivocaba, reaccionaba de la forma que Dios esperaba que reaccionara un ser humano, un hombre. El rey David lo vemos que él tiene esta clase de promesa porque lo vemos cuando es ungido, empieza a avanzar de una forma tremenda, empieza a crecer espiritualmente, empieza a crecer en el llamado que Dios le da y no hay nadie que le pueda detener. Hubo muchos intentos del rey por hacerlo caer, hubo muchos intentos de asesinarlo, de matarlo, estuvo a punto de que el rey lo matara muchas veces. David tenía la muerte conviviendo con él constantemente, aquí soplándole en su espalda constantemente. Fue algo increíble que él, cualquier otra persona, no creo que hubiera sobrevivido a tanto problema, a tanta situación, a tanta complicidad, porque tenía enemigos por todos lados. Pero fue un hombre que Dios le abrió una puerta que nadie le pudo cerrar. El destino de él que él tenía era llegar a ser el rey de Israel. Y a pesar de que hubo muchas situaciones, muchas complicaciones, él llegó a ese trono, a pesar de que había otro rey ahí. Y Dios lo favoreció a él por encima del otro rey. Le abrió puertas donde quiera que iba. David tenía éxito donde quiera que iba y donde quiera que estaba. Es impresionante. Pero también David conoció al Dios que cuando cierra no hay nadie que pueda abrir. Nadie. De hecho, David significa como el amado o amado de Dios. David es un hombre que la gente reconoce que Dios lo ama y que Dios está con él. Se lo dijeron muchas personas, se lo dijo Natán, se lo dijo Samuel, se lo dijeron muchas personas, hasta el mismo Saúl reconoció que Dios estaba con él y que iba a emprender cosas muy grandes. Entonces David es un hombre que probó esa llave que cuando se abre nadie le cierra, nadie le pudo cerrar esa puerta. Pero un día peca contra Dios y de ese pecado de adulterio y de asesinato que cometió muy grave, se procreó una criatura, un niño, un bebé. Y aunque el rey David se pone a ayunar a Dios y a ayunar y a llorar por la vida del bebé que se enfermó cuando pocos días de nacido, él estaba pidiéndole a Dios que le diera la oportunidad al niño de sobrevivir, de que viviera, de que pudiera dejarle vivir. Y por más que David lloró y ayunó y clamó y pidió, Dios no le permitió que la criatura viviera. Y no estoy diciendo que la criatura se fue al infierno o algo como eso, simplemente Dios determinó que era el tiempo que no le iba a permitir a David tener esa criatura porque él había pecado y todo el pueblo de Israel se había dado cuenta de que él había pecado. Su pecado fue público. O sea, la gente supo y se dio cuenta del pecado delicado y grave que había hecho. Joab, su general, se dio cuenta, el pueblo se dio cuenta, todo el mundo sabía, sin la invención del Internet, del Instagram, de Facebook, de todas esas cosas, todo el mundo supo, sin redes sociales, el pecado de David. Entonces, la gente dice, Dios ama mucho a David. Y, perdón, y cuando David le está ayunando a Dios y le está pidiendo que libre al niño, Dios le dice que no, es no. Y la gente tuvo temor de Dios porque dijeron, oye, si Dios ama tanto a David y él se ayunó y se volvió a Dios y se arrepintió, pero Dios le dijo que no, entonces nosotros tampoco no nos vamos a escapar. Si pecamos, va a haber una consecuencia a nuestro pecado. Y es un precio universal que hay que pagar. La paga del pecado es muerte. Entonces a veces nosotros creemos que podemos pecar deliberadamente sin sufrir las consecuencias de nuestros pecados y eso no existe, eso no pasa. El mismo Hijo de Dios cuando estaba en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es que todo el pecado se le cargó a él. Entonces nosotros no nos separamos, o sea, no vamos a hacer la excepción de la regla. Siempre que aceptemos el pecado en nuestras vidas para practicarlo va a haber una consecuencia. Y nadie se escapa de eso, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, dice la Biblia.
Entonces la llave de David, creo yo que tiene mucho que ver con eso, que la gente entendió que cuando Dios abre la puerta no hay nadie que se la cierre, pero cuando la cierra, aunque sea la misma persona, no hay nadie que la pueda abrir. Nadie la puede abrir. Yo eso lo he vivido en mi vida. Por muchos años, cuando yo quería seguir en Monterrey, donde, en mi ciudad natal, yo no me quería venir a los Estados Unidos, aunque sabía e intuía que Dios quería que estuviera acá. De repente Dios me cerró todas las puertas ministeriales, de trabajo, en todas las áreas, todas las puertas se cerraron y no había manera de abrir esas puertas, nunca se pudieron abrir. Pero cuando llegué a este país, aunque todavía empecé a experimentar esa complicidad de tener una puerta cerrada, las cosas empezaron a abrir y empezaron a surgir todas las cosas, a acomodarse perfectamente con una orquestación quirúrgica y perfecta. Todas las cosas empezaron a pasar como tenían que pasar y se empezaron a acomodar. El trabajo, los papeles, todas las cosas empezaron a funcionar y ahora no ha habido. Es el Dios que cuando abrió nadie pudo cerrar, aunque mucha gente quiso cerrarme esas puertas, si Él quiso abrirlas, no hay nadie que la pudo haber cerrado. Hubo gente que intentó detener el proyecto de Dios para mi vida aquí, de muchas formas, de iglesias, de familias, de desconocidos, de conocidos, pero cuando Dios abre una puerta no hay nadie que la pueda cerrar. Y cuando la cierra no hay nadie que pueda abrir. Es la forma en que se presenta ante la iglesia de Filadelfia. Ahora vamos a ver el análisis. En el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esto es lo hermoso que le está diciendo es uno de los análisis más lindos porque no tiene recriminaciones. A Filadelfia le está diciendo, yo te he abierto una puerta que nadie te puede cerrar. Es decir, está establecido, está ordenado y no hay nadie que vaya a quitarte las posibilidades que yo te he dado. Porque esta iglesia estaba predicando, estaba trabajando, estaba haciendo las cosas conforme tenía en su corazón y tenía enemigos. Esa iglesia tenía enemigos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero el hecho de sentir que Dios te ha abierto una puerta que nadie te puede cerrar, lo que uno tiene que hacer es avanzar hacia adelante. Decía mi pastor allá en Monterrey, el pastor Sergio Leal de la Fuente, que está en Monterrey, me enseñaba hace tiempo que em, una obra, una iglesia, un ministerio funcionan cuando se conjuntan tres cosas importantes. Cuando es la persona correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Quizás a veces es la persona correcta, pero no es el tiempo y no va a pasar nada. O quizás es la persona correcta en el tiempo correcto, pero no está en el lugar correcto y no va a pasar nada. Pero cuando la persona correcta está donde Dios quiere que esté, en el tiempo en que esté, es donde las puertas se van a empezar a abrir. Pero cuando la persona correcta anda en un lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, las puertas se van a cerrar y no hay quien se las abra. Entonces, lo importante de estar en la sintonía de Dios y en el corazón de Dios, de dejarnos llevar por la voluntad de Dios, porque eso va a hacer que las cosas funcionen. Si yo hubiera entendido lo que estaba menospreciando, o no menospreciando, sino, bueno, sí menospreciando, porque yo tenía mayor precio, mayor estima lo que tenía en Monterrey, porque no sabía qué era lo que tenía aquí en este país. Eh, pero Dios tiene sus tiempos y las cosas empiezan a funcionar cuando estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto y tú eres la persona a la que Dios quiere enviar a ese objetivo, ese proyecto. Entonces, la iglesia de Filadelfia le dicen, yo puse una puerta delante de ti y nadie la va a poder cerrar. Y lo que tiene uno que hacer con eso es aprovechar la puerta. Si Dios te ha abierto una puerta para que hagas una cosa, hazlo, porque Dios va a estar contigo, Dios te va a respaldar. Si Dios pone una puerta delante de ti para que hables a ciertas personas, si de repente empiezas a sentir libertad para invitar a las personas y la gente empieza a escuchar, si empiezas a sentir que Dios te empieza a abrir puertas, crúzalas, porque vas a encontrar fruto detrás de esa puerta. Ahora dice, delante de ti la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, o sea, la iglesia no era así una iglesia fortalecida en cuestiones. ¿Cómo catalogas una iglesia fuerte? Bueno, una iglesia fuerte para mí es una iglesia que está en contacto con la presencia de Dios,
pero también tienen ciertos atributos. Por ejemplo, hay gente con experiencia, hay gente con sabiduría, hay gente con entrega, la iglesia está fortalecida en cada una de las áreas. Tienen personas experimentadas, tienen personas de ministerio, tienen personas que están cubriendo la oración, tienen personas que están trabajando para la obra. La iglesia está fortalecida porque está cerca del que es fuerte. Son fuertes en la lectura, son fuertes en el ayuno, son fuertes en la oración. Esta iglesia tiene poca fuerza, no sé si porque la verdad es que ni sabemos mucho de quién la fundó, cuál de los apóstoles, a cuál de la siguiente generación de apóstoles fundó Filadelfia, eso no se sabe. Lo cierto es que es una iglesia que no es la más fuerte de todas, no tiene esa capacidad de decir, wow, esta es una iglesia que nos va a apantallar a todos, que va a decir qué grande iglesia, qué iglesia tan porque es el concepto que tenemos ahora, que una iglesia fuerte es una iglesia que es de miles de personas, que es una iglesia que tiene ministerios por todos lados, que se juntan las damas a tomar café, que tienen mucho dinero para compartir. Eso es lo que nosotros pensamos que es una iglesia fuerte. Y eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con los números, no tiene nada que ver con las capacidades muchas veces de las personas. Tiene que ver con cuán cerca están de Cristo y cuánta necesidad tienen de Él. Eso, él está reconociendo que no tienen todo lo mejor que podían tener la iglesia, pero aún así se están manteniendo con una fidelidad. Mire lo que dice más adelante ahí. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienen dos cosas interesantísimas que les hacen ser fieles. El Señor Jesús dice, el que oye y hace mis palabras, le compararé a un hombre que cavó y puso su casa sobre la roca, y vinieron vientos y tempestades y la casa permaneció porque estaba fundada en la roca. Entonces, vamos a ver, bueno, para los que están preguntando, estamos en Apocalipsis capítulo 3 y ahorita estamos en el versículo número 9, perdón, en el 8. He puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren, en cuanto a la palabra que dice que has guardado mi palabra, hay una cosa que las mamás latinas siempre tienen por defecto de fábrica decir. Cuando te van a llamar la atención, te dicen a ti te entra por una oreja y te sale por la otra. Eso es lo que dicen las mamás de toda Latinoamérica. A ti te entra, parece que es un chip que viene integrado en las mamás de fábrica. A ti te entra por una y te sale por otra. Entonces, hay personas que en cuanto a la palabra son así leen la Biblia o la están escuchando y les entra por uno y les sale por otra oreja. Y lo que pasa con esta iglesia es que tienen un contacto con la palabra de Dios, de no tan solo estarla viendo y escuchando, sino también de que están buscando guardar lo que están recibiendo de la palabra. Están buscando ellos guardar lo que están escuchando. Lo que han aprendido lo echan al corazón y lo tienen listo para sacarlo cuando sea necesario. Eso es lo que es guardar. Cuando alguien guarda algo, es que sabe que es algo valioso y que lo va a tener bien protegido para el momento en que lo va a necesitar. Y hay personas que no entienden que cuando tienen un contacto con la palabra de Dios, lo que tienen que hacer es guardar lo que Dios les está dejando, porque en algún momento lo van a necesitar y lo sacas cuando lo tienes guardado en tu corazón. Y la Biblia dice así, ellos eran personas que aunque no tenían mucha fuerza, de muchas formas, ellos tienen la actitud de guardar la palabra. La están escuchando, así mejor digo, yo ahorita, para los que no saben, o los que van a ver este video en otra ocasión, en este momento hay personas que están conectadas y están escuchando en vivo este mensaje. Yo a veces veo nomás nombres, no veo personas porque tienen las cámaras apagadas. Yo no sé si me están escuchando o no, no sé si me están oyendo o no. A lo mejor están haciendo una cena, a lo mejor están ahí platicando, a lo mejor están viendo una serie mientras que estoy yo aquí hablando. Yo no sé el contacto que la gente está teniendo. Pero sí es importante que usted entienda que cada vez que tiene un contacto con la palabra de Dios, que Dios te mandó un mensaje, una palabra, usted es responsable de llevar ese mensaje que ha recibido hasta sus últimas consecuencias, llevarlo a hacerlo, a la práctica, si no, no sirve absolutamente de nada. Somos como cualquier otra creencia religiosa que oyen y hablan, pero no hacemos.
Entonces ellos tienen esa actitud ante la palabra. Le tienen el respeto suficiente como para valorarla y guardarla, tenerla ahí en el corazón lista para cuando sea necesario. Y la otra actitud que tienen, dice, y no has negado mi nombre. Es decir, que en aquel tiempo era muy difícil ser cristiano, muy difícil ser cristiano. Había muchos enemigos del evangelio por todos lados. Había no, el Imperio Romano, había los falsos cristianos, había mucha gente que era enemiga del evangelio. Y muchos de los lugares, aún hoy en día, ser cristiano te puede costar la vida. En Cuba, en China, en Norcorea, en Afganistán, en muchos países hay cristianos que están sufriendo mucho por vivir el evangelio, donde les costaría la vida. Pero cuando les toca ser confrontados si son cristianos o no, nunca negaron el hecho de ser cristianos, no mintieron sobre eso. Yo no digo que ellos no se cuidaran, muchos se escondían, tenían precauciones porque obviamente lo que querían era seguir viviendo y seguir predicando. Tenían el derecho, el derecho completo a seguir viviendo, pero cuando los encontraban y los pescaban, nunca negaron a ver ser lo que eran. Y yo sé de personas en ciertos países donde son pueblos árabes, donde hay personas que la única forma que tienen de evangelizar o de llevar una iglesia, y supe de esto hace poco de un ministerio que es alguien que maneja una clase de taxi, una cosa así, y él recoge a la congregación y mientras los va manejando les está ministrando la palabra de Dios. Porque si llegan a ver que se meten a una iglesia, los matan, los ejecutan. Y es la forma en que hacen iglesia. Los suben al carro y ahí le está predicando la palabra a los que se suben al carro para que la policía no los esté vigilando y no se den cuenta que están hablando de Cristo. Y nosotros tenemos todo en este país y en la mayoría de los países de Latinoamérica para ir a congregarnos y no lo hacemos. Hay lugares donde se prestan una Biblia por semana a cada familia y la tienen toda destruida porque las Biblias están prohibidas. Hay traficantes de Biblias y nosotros la tenemos y no la leemos. Es increíble, pero esta iglesia tiene eso y Jesús se lo aplaude, que no han negado el nombre y han guardado la palabra, que son cosas que siempre nos van a llevar hacia adelante. Vamos a ver lo que sigue adelante, el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Este pasaje no dice que sean personas internas de la iglesia, sino que aparentemente era un sector fuera de la iglesia, porque en todos lugares había sinagogas. Que es una sinagoga? No es una iglesia, era un lugar donde los judíos se juntaban cada sábado a hablar de la ley y aprender de la ley. Y casi todos lados, cuando Pablo iba a predicar, llegaba primero a las sinagogas a predicar a los judíos, siempre lo corrían, y él después de eso se sacudía las manos y se iba a predicar a los gentiles, a los que no eran judíos de ese tiempo. Entonces, por lo general, siempre había una guerra en cualquiera de las ciudades, de las sinagogas que habían en las ciudades, porque los judíos veían el movimiento del cristianismo como un movimiento hereje, como alguien que no debe de existir. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás, porque al parecer lo que estaba pasando ahí era que el diablo estaba manejando a esta gente para hacerle guerra a la iglesia, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Me suena, me suena, me suena, me suena. Porque hoy en día, este movimiento judío que ha surgido en las iglesias cristianas, ha ido creciendo queriendo que la gente tome una identidad que no le pertenece. Eso ya lo hablamos anteriormente, cuando estudiamos de Gálatas. Pero si yo estoy orgulloso de ser mexicano, ser judío es una bendición y yo, no me malinterprete, debemos de orar por el pueblo de Dios y debemos pedirle a Dios porque el pueblo reconozca a su Salvador, al Mesías. Pero yo no aspiro a ser judío porque Dios no me llamó así. Yo estoy orgulloso de ser lo que soy y no anhelo una cosa que no soy. Y tampoco eso, de repente las iglesias empiezan a adoptar como si fueran judíos cuando no lo son. Ese pacto no es para ti. El pacto de nosotros se celebró en la Santa Cena cuando decían, esta es mi sangre, que es derramada y representa el nuevo pacto con ustedes. Entonces,
que se empiezan a dejar aquí las guedejas, los churritos que se dejan aquí, los cristianos que no son nada judíos, no son israelitas, pero quieren serlo y están afanados con decir que son mejores que todos los demás porque dicen shalom en vez de Dios te bendiga, y porque empiezan a comprar la Biblia en hebreo, y porque le dicen Yeshua, son mejores que los que le dicen Jesús. Y empiezan a menospreciar al pueblo de Dios diciendo que esa es la verdad. Y la Biblia dice que él dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Si no eres judío, no lo eres. Y no tienes por qué estar comportándote como un judío si no lo eres. Y hay personas que dicen así, tienes que serte judío para poder ser cristiano. Eso no es cierto. Eso nunca sucedió. Cada vez que Jesús o los apóstoles hablaban con personas que no eran judías, jamás le exigieron que guardaran la ley. Me refiero a la ley ritual. Los 10 mandamientos siguen vigentes, pero la ley ritual, que si que guarda la fiesta de y ahora ya no quieren celebrar Navidad, quieren celebrar Hanukkah, y empiezan a adoptar una identidad que no es de ellos, que no es de nosotros. Y esto el Señor Jesucristo dice, yo voy contra los que dicen ser judíos y no lo son, así que tenga mucho cuidado. Él siempre ha hecho guerra a las apariencias y a las mentiras. Dice, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Por eso Jesús se presentaba ante ellos como el verdadero, el santo, el verdadero, porque estaba listo para sacar la espada contra esta gente mentirosa que decía ser algo que no eran. Y en estos tiempos tenemos que entender que si decimos que somos cristianos, pues debemos de ser cristianos. Hay muchas personas que cuando hablan de comprometerse más en el ministerio o trabajar más para Cristo, a través de los años es siempre la misma tónica. No crea que si usted está viviendo eso es la única persona que lo ha vivido, pero mucha gente le da miedo entrar al ministerio por el compromiso. Pero básicamente lo que se pide en un ministerio es que seas cristiano, que vivas el cristianismo. Eso es lo que se pide, que realmente seas lo que dices ser. Entonces, no debería haber un problema para un cristiano en avanzar más en el camino cuando uno ya ha entregado su vida a Cristo, porque simplemente se te pide que seas lo que debes de ser, nada más. Dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Esto es, ve cómo había una aparente guerra, una aparente lucha entre esta gente que estaba haciendo guerra contra la iglesia de Filadelfia. Dice, yo voy a hacer que vengan a reconocer, que ellos reconozcan, fíjese, reconozcan que yo te he amado. Y eso es lo maravilloso, cuando alguien puede ser tu enemigo, puede estar en contra tuya porque Cristo está en tu vida, pero tarde o temprano nadie va a poder negar lo innegable. Si Cristo está en tu vida, Él se va a encargar de demostrárselo a la gente. Tú no tienes por qué andar con pancartas diciendo lo que eres. Dios revela lo que tú eres. Si tú tienes una amistad con Dios, Dios la revela, Dios la muestra. Si tú dices que la tienes y no la tienes de verdad, también eso va a ser evidenciado. Es una realidad poderosa. Y dice ahí, yo voy a hacer que reconozcan que yo te he amado. Dice, por cuanto, aquí viene una promesa bien interesante. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si estamos hablando en Apocalipsis, está hablando cuando dice, yo te voy a librar. Dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por muchos años ha habido situaciones locales, ¿no? En muchos países, en muchas regiones, ha habido pruebas y complicaciones, pero cuando habla de la hora de la prueba que viene sobre toda la tierra, está hablando del juicio que viene, que se va a anunciar en este libro y que se anunció en Mateo 24, cuando Cristo habló de los tiempos del fin. Esa es la hora de prueba que viene sobre todo el mundo entero, cuando se vuelve una situación global o cuando se vienen los terremotos por todo el mundo, cuando se vienen los problemas, las situaciones, las complicaciones, la economía mundial se cae, todas estas cosas, es la hora de prueba que viene. Ahora, ¿esto qué dice? Hay una idea de doctrina que dice que la iglesia va a pasar por la tribulación,
que viene aquí en Apocalipsis, que la iglesia pasa por todo ese proceso. Yo tengo dos fundamentos bíblicos, al menos, para decir que no. Yo creo que la iglesia vamos a ver una parte de eso. Sí, creo que sí lo vamos a ver. No todo. No creo que vayamos a ver todo el proceso porque aquí está, él está prometiendo a esta iglesia y lo voy a trasladar. El último estudio que vamos a ver sobre esto, vamos a ver el panorama de las 7 iglesias a través de la historia del cristianismo. Esta iglesia sería una iglesia antes del arrebatamiento, en una época y lo vamos a explicar en un par de estudios más. Pero dice que yo te voy a librar la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Otra de las cosas que yo creo por las cuales el arrebatamiento de la iglesia es antes de que las cosas se compliquen en este mundo a un nivel tremendo, aparte de esta promesa que tenemos aquí, es porque Jesús dijo que iba a ser en tiempo como los días de Noé. Y en los días de Noé, antes de que llegara el juicio del diluvio, arrebatando a toda la vida de todos los que estaban aquí, eh, Dios salvó en el arca a Noé, pero hubo un arrebatamiento. Enoc fue llevado antes del diluvio, él fue arrebatado al cielo con vida, tal como Jesús nos lo prometió a nosotros. Será como los días de Noé. Y antes de que llegó el juicio del diluvio, una persona que no estaba en los planes de las 8 personas que iban a poblar la tierra después del juicio del diluvio, fue arrebatado, fue llevado. No encontró el juicio no lo alcanzó a él. Claro que él vivió, Enoc vivió la maldad que había en el pueblo, en el mundo entero en ese tiempo. Él vio las masacres, asesinatos, las perversiones que hicieron que Dios decidiera terminar con la humanidad. Entonces, tenemos que entender que Enoc sufrió probablemente todo ese ambiente pecaminoso y maldad. Claro, pues él estuvo ahí, pero antes de que llegara el juicio fue arrebatado. Lo mismo que la iglesia. Se nos prometió eso y él está diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Recuerde lo que estamos hablando de que ellos guardaban la palabra. Y dice la palabra, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11 habla de eso. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Está hablando de la hora de prueba y de qué les iba a guardar. Si quieres ser guardado, dice, retén lo que tienes. Y ya sabe que yo tengo mi gustada o no tan gustada sección si la salvación se pierde o no se pierde. Y aquí hay otra cosa más que nos lo hace entender. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo voy a perder lo que Dios ya me dio? Si Él ya me dio una corona, ¿por qué la tengo que guardar si Dios no quita nada? Es otra pregunta que hago a las personas que creen que la salvación se pierde. Dice yo, retén lo que tienes, es decir, agárralo, reténlo, quédate con Él para que ninguno tome tu corona. Recuerde que la Biblia nos menciona que se nos ha prometido el apóstol Pablo decía que ya estaba esperando esa corona que el Señor le tenía preparada, no tan solo a él, sino a todos los que aman la venida del Señor. O sea, hay una corona esperando y la corona es la victoria de nosotros en el camino de Dios, con la ayuda de Él, obviamente. Pero aquí dice la Biblia eso, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12 empieza a hablar de las promesas al que venciere. Recuerde que él siempre empieza las promesas con la frase al que venciere. Y dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esto está pues merece mucha atención este solo versículo. Pero dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y la gente se asusta y dice, ya nunca saldré de ahí. No sé si hay un lugar mejor para estar que en el templo de Dios. Y cuando dice columna, no quiere decir que usted se va a petrificar así y va a estar deteniendo el techo como una columna. No, la Biblia nos enseña que, por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba de ciertas personas que se habían convertido en columnas de la obra, que habían sido parte fundamental para que el evangelio se predicara. Es decir, una columna es aquella que soporta un peso, está soportando el peso de algo. Y a veces las personas no quieren el compromiso del evangelio, no quieren cargar un peso innecesario, prefieren estar libres de cualquier compromiso
y poder seguir adelante sus vidas sin ningún problema. Pero aquí dice que será columna, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Es una parte fundamental de esto. Ahora, yo no sé si usted sabe, pero a mí me impresionó una foto una vez de algo que yo nunca vi. O sea, por ejemplo, cuando mataron a Bin Laden, que fue una operación súper secreta, nadie sabía nada. Entonces, en esta estrategia que hacen con los personajes más preparados del ejército estadounidense, van y se meten a Afganistán y van y se meten al complejo y encuentran a Bin Laden y pelean con él y lo matan. Y después salió una foto de cómo el presidente Obama con su grupo cercano estaban viendo lo que estaba sucediendo y tenían un teléfono listo para poder dar órdenes y dar indicaciones sobre la operación. Él tenía el poder de cancelar la operación o decir que siguiera adelante. Y yo veía esa foto que está lo puedo buscar en internet. Están todos así intrigados en esa foto viendo el suceso que está en vivo pasando. Solo pocas personas tuvieron el privilegio de estar ahí en la sala de operaciones del presidente. Solo pocas personas estaban escuchando las órdenes que daba. Solo pocas personas estuvieron en el momento donde las cosas estaban sucediendo. Imagínese tener el privilegio de estar en el templo de Dios, en el cielo. Porque le voy a decir una cosa, a veces nosotros decimos mal, todos vamos a vivir en el cielo. No, 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 no. No todos vamos a vivir en el cielo. La Biblia dice que Él creó un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en la tierra nueva pusieron una nueva Jerusalén y ahí es donde vamos a vivir. El cielo es donde está Dios. Pero lo que dice, vamos a estar en el cielo de alguna forma cuando estemos esperando el tiempo de Dios en el paraíso. Pero al final de la eternidad vamos a estar en esa nueva tierra. Entonces la Biblia dice que vas a estar ahí en el templo y no saldrás de ahí. Y es donde las cosas suceden. No sé si haya un lugar, no existe un lugar más privilegiado en el universo que estar en el templo de Dios, del mismo Dios. Dice, he aquí, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré y escribiré sobre el nombre de mi Dios. Es decir, él pondrá la marca de él. Eh, ¿Se puede referir a otra cosa? No, porque la Biblia nos dice que en el cielo no va a haber templo, no existe ya más templo porque Él está ahí con nosotros. Físicamente Él descenderá y estará ahí. Pero entonces lo que la Biblia nos enseña es esto, que algunos tendrán el privilegio de poder estar ahí donde las cosas pasan, aunque no hay muchos datos para poder explicar más. Ahí la Biblia dice que tendrás el privilegio de estar en el templo del mismo Dios. Dice, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Jesús dice que tendrá también él un nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es donde terminamos esta carta, donde abre la promesa para todas las personas que lleguen hasta ese punto. Ahora, la iglesia de Filadelfia es una iglesia aplaudible, es una iglesia que tiene poca fuerza, pero sabe lo que quiere y sabe dónde va y está dispuesta a seguir adelante. No es amedrentada por sus enemigos. Saben que no tienen la fuerza, pero su fortaleza mayor está en lo mucho que han creído en la palabra de Dios. Y no tan solo eso, no se avergüenzan de eso, reconocen que son de Él. Por eso Jesús pone su nombre y Dios pone su nombre en ellos para reconocerles que tienen el orgullo de que puedan mostrar que son de Él, de su propiedad, que el mundo lo rechazó, pero le pertenecen a Cristo. Y esa es una de las cosas más maravillosas, que Dios te reconozca. Es algo impresionante. A veces buscamos el reconocimiento de las personas, pero el reconocimiento de Dios no tiene valor ni precio calculable. Ojalá aprendamos de esta iglesia y que aprendamos a guardar la palabra, que aprendamos a obedecer sus proyectos, sus planes, que dejemos que Él nos dirija, que dejemos que Él nos lleve, porque cuando Él abre la puerta no hay nadie que la pueda cerrar, pero cuando la cierra no hay nadie que le pueda abrir. Yo le invito a que hagamos una oración para terminar el estudio de hoy.
En unos momentos más, para los que están en vivo, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de lo que estudiamos hoy. Si usted nos está viendo en YouTube o en otra plataforma, déjenos sus preguntas en la sección de los comentarios y le vamos a atender en algún momento. Vamos a hacer una oración y poner esto en manos de Dios. Padre, gracias, Señor, porque hemos conocido a ese Dios poderoso, que cuando abre no hay nadie que pueda cerrar, pero cuando cierra nadie puede abrir. Permite que podamos ser vidas dóciles y no forcejear con tu voluntad, sino permitir que tú nos lleves porque tú eres el Dios del universo. Lo que tú dices se hace. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a estar siempre en tu voluntad. Que haya nuestro buen ánimo, un corazón dispuesto a guardar todo lo que nos entregas a través de tu palabra y que podamos retener tu nombre y confesarlo delante de quien sea necesario. Gracias por todo lo que estás haciendo. Bendecimos este tiempo de palabra y te rogamos que bendigas a todos los que hoy escucharon ella. En el nombre de Jesús. Amén.